Ok, chicos, vamos a terminar porque ya teníamos pendiente esto de aquí. Rodito, déjenme mostrarles los de NIO, ¿no? Ok, vamos a terminar NIO de una vez porque nos habíamos quedado por acá, ¿no? Ya estábamos listos ya. Move, claro, move vimos y esto de aquí, ¿no? Después para borrar podemos utilizar delete y delete if exists. Como ven, ambos pueden arrojar section, así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Voy a borrar. A ver, Rudito. Buenas noches, Hugo. Un Rudito, Rudito. Ok, entonces, hay algo que hay que recordar y es que podemos borrar y borrar si existe, ¿no? Son los métodos que estamos viendo que no habíamos visto la vez pasada, ¿ya? Y todos pertenecen a files. Si ustedes se dan cuenta, files es el que tiene esos métodos, ¿ok? Files es el que tiene esos métodos y eh, puede borrar un archivo o puede borrar un directorio vacío, ¿ya? Para borrar el directorio tiene que estar vacío, ¿ya? Porque si no nos va a arrojar una excepción si el directorio no está vacío. Si el path es un link simbólico, el link simbólico va a ser eliminado, no el path al que apunta, ¿ya? Esto es importante. Se borra el link simbólico nomás. Eh, pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos es respecto a si el path no existe. El delete solito arroja excepción si el path no existe, pero el delete if exists va a retornar true si el delete fue exitoso y falso si no pudo hacerlo. ¿Ya? Muy similar a lo que vimos en crear directories y borrar si existe. ¿Ya? Entonces, muy similar, perdón, a crear directories. Este método de borrar si existe es útil para nosotros cuando nos deseamos asegurar que el pack no exista y borrar ¿no? Y borrar sin problemas, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Vulture y Feathers, y acá dice Pigeon, ¿no? El primer ejemplo, por ejemplo, va a borrar el Feathers TXT en el directorio Vulture, pero va a arrojar un no such file exception si el archivo o directorio no existe. El segundo ejemplo va a borrar el directorio Pigeon, ¿ya? Pero asumiendo que está vacío. Si no está vacío, entonces ahí te va a arrojar una excepción. ¿Ok? Después tenemos métodos de cómo leer y escribir datos con New Buffer Reader, New Buffer Writer. Aquí NIO 2 viene con dos métodos para poder trabajar con los strings de entrada y salida, ¿no? New Buffer Reader y New Buffer Writer. Estos dos. ¿Ok? Entonces, este New Buffer Reader, como lo están viendo aquí, lee el archivo en un path específico usando un objeto Buffer Reader, ¿no? Buffer Reader. ¿Ok? Entonces, va a leer los archivos, perdón, va a leer las líneas de los archivos usando un Buffer Reader y va a mandar la salida a la pantalla, ¿no? A la pantalla. El segundo es el Buffer Writer, que va a escribir a un archivo especificado en el path usando pues un Buffer Writer, ¿no? Ahí vemos la diferencia, ¿ya? Y va a escribir y después hace un cambio de línea, ¿no? Va a crear un nuevo archivo con dos líneas de texto para el ejemplo. Y ambos métodos que hemos visto usan buffer strings
¿no? Buffer strings en lugar de los strings de bajo nivel que vimos anteriormente. Después tenemos un método también, read all lines, te lee todas las líneas de un archivo, todas. O sea, prácticamente el archivo entero es cargado, es leído y guardado en list string. Todos los contenidos del archivo en memoria. Pero obviamente, si el archivo es muy grande, vamos a obtener un out of memory error, ¿ya? Más adelante vamos a ver algún ejemplo de cómo podría ser eso optimizado, ¿no? Por ahora puede ser para archivos pequeños, medianos, pero archivos grandes podrían darte un out of memory error. Entonces, lo que no pudimos terminar la vez pasada, este es el resumen de todos los métodos de files. Exist y same file, crear directory, crear directories, copy, ¿no? Copy sin input string, copy con input string, copy con output string, move, delete, exist, new buffer reader, new buffer writer y read all lines. Todos estos métodos, excepto exist, perdón, te van a declarar un new exception, ¿ya? Tienen que aprendérselos todos, ¿ya? Porque cualquiera de ellos puede venir. Ahora, si tú quieres manejar o administrar los atributos de file, por suerte la clase files también nos trae muchos métodos para acceder al archivo, al directorio, ¿no? A sus atributos, ¿ya? Un atributo de archivo es información de cómo está ese archivo dentro del sistema, ¿no? Su tamaño, visibilidad, ¿ya? ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos leer? ¿Cómo podemos descubrir estos atributos? A través de estos métodos. IsDirectory, ¿no? Symbolic link, isRegular file, ¿ya? Entonces, estos métodos de aquí que estamos viendo es para determinar el tipo de pack, ¿no? Que tenemos, ¿ya? Si se dan cuenta, los mismos nombres se explican por sí solos, ¿no? IsDirectory, isList simbólico. Irregular file sí amerita un poco de discusión porque para Java, un regular file es algo que tiene contenido, lo que es opuesto a un link simbólico, directorio, recurso, ¿ya? Si el link simbólico apunta a un archivo actual, Java ejecuta la verificación en el destino del link simbólico, ¿ya? Por lo tanto, en otras palabras, es posible que un irregular file devuelva true para un link simbólico, porque al final el link simbólico apunta a un archivo, ¿ya? Entonces, aquí en estos ejemplos, isDirectory, isList simbólico, irregular file, va a devolver true, en el primer caso, fur JPG, si fuera un directorio, o un link simbólico a un directorio y falso, obviamente, en caso contrario. El segundo ejemplo, canine coyote, es, si es un link simbólico, ¿ya? Sin importar si apunta a un archivo o un directorio, ya nos devolverá, pues, true, ¿no? Pero si no, pues falso. Y el tercer ejemplo va a imprimir true si TXT apunta a un archivo regular o a un link simbólico que apunta a un archivo regular. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta con respecto a este acá. Estos tres métodos, si se han dado cuenta, no declaran IO exception, ¿no? No tienen IO exception. Después también hay otros métodos, ¿no? Para saber la accesibilidad del archivo. Está oculto, es leíble, es escribible, es ejecutable, ¿no? Esto va mucho con el tema del Linux, ¿no? Con el Linux tenemos esas propiedades, ¿no? Entonces, si está oculto, no se puede ver cuando se listan los contenidos del directorio. ¿Ya? Y si es leíble, escribible y ejecutable, también son importantes saber, es importante saberlo porque tú puedes con eso determinar si el usuario puede abrir el archivo, modificar el archivo o ejecutar el archivo. ¿Ya? Eso va a depender de sus permisos.
Entonces, esto de acá, estos ejemplos que vemos acá a la derecha, ¿no? Si igual rust.txt existe y está oculto en el sistema, no va a decir true. El segundo no va a decir true también si existe y podemos leer. Este también nos va a decir true si se puede modificar. Y finalmente el último nos va a decir true si podemos ejecutarlo en el sistema operativo en el que estamos. Recuerda que las extensiones no te deben engañar, ¿ya? Porque no necesariamente determina si un archivo es ejecutable o no, ¿ya? Porque podría ser marcado para ejecución y entonces es positivo, ¿no? Tampoco declaran, bueno, estos dos leíble, escribible o ejecutable no declaran exception. En cambio, hidden sí declara exception, ¿no? Solamente retornan falso estos de acá si el archivo no existe, ¿ya? Después tenemos el size, ¿ya? Incluye un método para determinar el tamaño del archivo en bytes. Ya te va a decir cuántos bytes tiene ese archivo. ¿Ok? Entonces, dame el tamaño de este archivo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que es un tamaño conceptual, porque puede diferir dependiendo del dispositivo de almacenamiento, ¿ya? Y también, por ejemplo, si tú lo aplicas, si tú lo aplicas a archivos, excelente, pero si tú lo aplicas a un directorio, es medio indefinido, porque el resultado va a depender del sistema de archivos. Porque si tú quisieras saber el tamaño de un directorio, tendrías que ir a sus contenidos y recorrer todo el árbol de directorios, ¿ya? Sí que ten cuidado cuando lo aplicas a un directorio porque el resultado podría ser undefined, ¿ya? Después también hay otro que dice get last modified time. Muchos sistemas operativos soportan el seguimiento, fecha, hora de última modificación del archivo. ¿Por qué? Porque algunas aplicaciones usan eso para determinar cuándo los contenidos de archivos deberían ser leídos otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, Files tiene este método, get last modified time path con link option y también arroja IO section. ¿Ok? Ah, caramba. Espérense un ratito, creo que me equivoqué. Ay, caramba. Un ratito, chicos. Me he equivocado por acá. Ya. Entonces, eso te va a dar el último tiempo de modificación. ¿Ya? Eh, También, si se dan cuenta, el tipo de retorno es un file time. Un file time, ¿no? Que es el time stamp. ¿Ya? O sea, recuerden que te va a revolver un número de milisegundos desde el 1 de enero del 70. Así es la teoría. Desde el 1 de enero del 70, desde las 12 de la noche, ya te va a devolver un número de milisegundos. ¿Ok? O sea, este file time tiene un método incluso que puedes, tu milix, para que tengas la fecha en milisegundos. Este es el método que puedes llamar, pero recuerda que es desde esta fecha hasta el día de hoy, por ejemplo, o hasta la fecha que tú le des, ¿no? La última fecha de modificación, entonces, digamos, hoy día a las 6 de la tarde, desde 1970 hasta 6 de la tarde de hoy día, en milisegundos ese número long grandote es el que te va a devolver este método, tu milix, y latina, ¿ya? Doble L y tu milix, así se llama el método. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá mucho mejor. Tu milis, ¿ya? Así se llama el método, tu milis.
Eso es lo que va a devolver el file time, ¿ya? Entonces acá tú tienes un archivo y le dices, ¿cuándo fue su última modificación? Y dámelo en milisegundos, ¿no? Te va a valer un número long grandote que representa desde el 1 de enero del 70, desde las 12 de la noche hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, has tenido que llamar a un método para cada cosa, ¿no? ¿Ya? Pero tú puedes ahorita ver, por ejemplo, miren, has tenido que preguntar por atributos, por si es oculto, si es leíble, si es escribible, ejecutable, última fecha de modificación. Entonces a alguien se le ocurrió, y no habrá una forma más rápida de simplemente ir y preguntar por todos los atributos de un solo golpe, para no estar yendo a cada rato a preguntar por los atributos. Entonces hay como vistas, ¿no? Basic File Attribute View, hay dos File Attribute View y POSIX File Attribute View, ¿ya? Eh, estas vistas, si ustedes se dan cuenta, dice, ahí en ese cuadro. Ujú. ¿No? Dice, interfase Basic File Attributes, interfase View es Basic File Attribute View, ¿no? Y dice básico conjunto de atributos soportados por todos los file systems. Pero después hay un DOS File Attributes, DOS File Attribute View, básico conjunto de atributos con sistemas soportados por DOS o basados en Windows. Y el último, el POSIX, para sistemas basados en Unix, Linux, Mac, etc. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras recuperar todos los atributos, puedes usar read attributes, ¿no? Que te va a volver un tipo que hereda de basic file attributes. Tú le das el path, ¿no? Y la clase, ¿no? El tipo. Entonces, cuando tú haces ese tipo de lectura, como puedes ver, aplicando el basic file attributes, ya de frente en la respuesta, tú le puedes preguntar, ¿y tu data, basic file attributes? ¿Eres un directorio, eres un regular file, un simbólico? Dame tu tamaño, dame tu última fecha de modificación. ¿Se dan cuenta? En una sola llamada ya me traigo toda la información de los atributos de un file o un directorio. ¿Ya? Esa es una cosa excelente. También puedes tener el GetFile Attribute View, que es para modificar atributos. ¿Ya? Entonces tú le vas a dar un path, un tipo de clase también. ¿Ya? Por ejemplo, tú quieres modificar la última fecha de modificación por 10.000 milisegundos o 10 segundos. Entonces le dices, mira, quiero primero leer los atributos, ¿ya? Y después quiero a ese from milis agregarle los 10.000 o 10 segundos y al view establecerle el nuevo tiempo, ¿no? La última fecha, ya el último modified time, ¿no? Entonces, como ven ahí, el set time te va a servir para alterar la última fecha de modificación, ¿ya? Entonces, la lógica es, después de que la vista es recuperada, se llama al read attributes, como ven acá, se llama al read attributes, ¿ya? Y desde ahí ya tú te creas un file time, le das un valor con el set time, ¿ya? Y ese método te va a permitir hacer la modificación, ¿ya? ¿Ok? Ese es en caso tú quieras cambiar los atributos, ¿no? No todos se pueden cambiar. Tú no puedes establecer una propiedad que cambie, por ejemplo, a un archivo, decirle ahora eres un directorio. Tampoco puedes cambiar el tamaño del objeto sin modificar su contenido. O sea, hay cosas que no se pueden cambiar, pero una fecha sí, pues, ¿no? Una fecha sí es posible. Ya, acá es aplicando programación funcional. Es justamente lo que vimos cuando vimos Java IO String. Y tú quieres, por ejemplo, imagínate que quieres, usando la clase files y string API, ¿no? Operar sobre archivos, directorios y árboles de directorio. Entonces, si me dijeran, oye, quiero que listes todo el contenido de un directorio, ¿ya? Entonces, tú podrías decirle así, ¿no? Mira, dado un string de path, file list, path de home, ¿no? Por cada uno, imprimirlo, ¿no? Y con eso te barres
todo el árbol para mostrar, ¿no? Uno a uno los contenidos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si quisieras copiar de un origen a un destino, ¿ya? Para hacer una copia profunda, ¿no? Entonces tú vas copiando y le vas preguntando, ¿no? ¿Es directorio? ¿Ya? Si es así, entonces lístame primero tu contenido y por cada uno llamo a copy-paste, ¿no? Como algo recursivo, ¿no? Me llamo a mí mismo, ¿no? Origen P, destino, el destino que resuelva con este archivo. Entonces, todo esto, como ven, es la forma de copiar en profundidad, pero de forma recursiva, ¿ya? ¿Ok? De forma recursiva. Ahora, si se dan cuenta, en los dos ejemplos todo se ha puesto en un try with resources, ¿no? En un try with resources, miren. Aunque ustedes mismos se dan cuenta acá, ¿no? En un try with resources. Ya, eso es importante porque, ya, porque igual el NIO 2 va a abrir una conexión a un file system y hay que cerrarlo apropiadamente porque si no vamos a tener un leak, ¿no? Un leak, un resource leak, ¿ya? Y se puede bloquear algo y después ya no podemos modificar ni procesar ni nada, ¿no? ¿Ok? Así que es importante tenerlo en cuenta. Después, si tú quieres meterte, miren, y estos códigos funcionan, chicos, o sea, si ustedes los prueban, no les va a fallar. Después también tienes, miren, un árbol. Acá tienes un árbol de archivos, directorios, ¿ya? Tienes una raíz, disco C, digamos. Entonces, una tarea muy común es iterar sobre los descendientes, ¿ya? Filtrarlos, buscar por archivos específicos. Por ejemplo, podrías buscar por un folder, imprimir todos los que son .java, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama atravesar un directorio, ¿ya? Entonces, tú puedes buscar varias estrategias, ¿no? Comenzar desde la raíz y procesar todos los elementos de una profundidad particular y después seguir al siguiente y así, ¿no? Vas ordenando los resultados. Ya, por suerte para el examen no hay que entender tanto las estrategias que Java emplea, solo saber que hay unos métodos que nos pueden servir para búsqueda de profundidad con un límite de profundidad que se puede cambiar obviamente opcionalmente. Entonces, por esa razón, ellos agregan unos métodos llamados walk, de caminar, ¿no? ¿Ya? Eh, y es la forma para caminar en el directorio, en el árbol, usando una búsqueda de profundidad, ¿no? ¿Ve? Ahí tenemos, hay dos, ¿no? Path, star, file, basic option, el otro es path, star máximo de profundidad, es el segundo, ¿no? El segundo, ya. Entonces, el primer walk, por ejemplo, su máximo de profundidad va a ser el máximo de los integers, mientras la segunda versión, ahí sí tú le das cuál quieres que sea tu máximo de profundidad. Entonces, el segundo lo han creado porque obviamente se habrán dado cuenta que hay file systems que son inmensos, ¿no? Y a veces la información que buscamos más bien está cerca de la raíz, entonces no necesitamos irnos hasta el último, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso se tienen esos métodos. También se tiene por ejemplo, aquí dice, ¿no? En vez de, acá tenemos un getSize que nos da el tamaño de un archivo, ¿no? Entonces aquí dice, obtener el tamaño de un path. Entonces vas caminando por todos, ¿no? De forma incluso hasta paralela, ya. Está usando la primera versión, ¿no? Porque no hay límite ni nada, ¿no? Y filtras mientras sea diferente directorio y vas acumulando los size. Entonces, este método lo que está buscando es calcular el tamaño, de manera que nos salga una respuesta así. Dame el tamaño de un directorio, te va a salir tantos megabytes, tantos de tamaño, ¿no? Y te debería imprimir
coge cualquier directorio, aplícalo a cualquier directorio y te debería salir tantos megabytes o gigabytes que tenga, ¿no? Ahora, si tú aplicas la opción con profundidad, ¿ya? De repente es muy profundo el árbol que quieres visitar, muchos directorios, digamos un C System 32, algo así, C Windows System 32. Entonces tú le cambias y le dices, no, yo quiero que tú apliques solamente 5 pasos desde el nodo principal o root, ya al que voy a considerar nivel 0 y ahí voy a meterme hasta 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, si no por último. ¿Ya? ¿Ok? Y también este método para evitar referencias circulares tiene un link, un nofollow link para deshabilitar el comportamiento, ¿no? O sea, algo así. Ah, perdón, creo que acá no está. Sí, no tiene el método, a ver. Claro, imagínense que le aplico firewall source, pero le pongo coma, file basic option punto follow links, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque recuerda que un link simbólico podría apuntar incluso a la raíz. Y si fuera así, empieza a haber una referencia circular. ¿Ya? Entonces, por eso tienes la opción también de decirle follow link, ¿no? Si quieres habilitarle simbólicos. Por defecto no va a estar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los límites de profundidad. Después también tenemos uno que se llama fine, ¿ya? Eh, es En el anterior ejemplo, por ejemplo, vimos que se le aplicó un filter, ¿no? Un filter acá. Déjeme ver. Un filter para buscar los que no son directorios. Pero tú podrías decirle, oye, yo quiero buscar con profundidad, pero quiero aplicar un predicate, ¿no? Un predicate como una especie de imager de atributos, miren, acá ven. Es un método más conveniente porque es como un walk de caminar, excepto que toma un predicate para filtrar datos y también requiere un límite de profundidad y también soporta el follow link. O sea, ese método es bien completo, ¿ya? Entonces, como ven ustedes acá le dicen, ¿no? Mira, yo quiero buscar con 10 de profundidad, pero quiero aquellos que son archivos regulares y que terminan en Java y cuyo tamaño sea mayor que el mínimo que tengo acá, ¿no? Y imprímeme todo. Entonces, como ven, te da mucho más ventaja porque le está diciendo, búscate un árbol directorio, imprime todos los archivos Java con un tamaño de al menos 1000 bytes usando una profundidad de 10 como límite, ¿ya? Entonces es mucho más completo el find. Después también tenemos léete un archivo con lines, ¿ya? Con lines. Así como vimos el read all line que te cargaba todo en memoria. Esta es justamente la solución para leerlo como debe ser. En vez de leerlo todo completo con read all lines, ¿ya? Tú le puedes decir, oye, ya, quiero leerlo, pero quiero que filtres y lo que comiencen con one. De repente estás buscando en un log, en un archivo log, ¿no? Y solamente dame los primeros 5, ¿no? Ya, y imprímelo, ¿no? Bueno, imagínate que estás buscando un archivo log, entonces te va a salir esta información, ¿no? Ya, te va a salir esta información, ¿ok? Imagínate que este es el archivo y que tú estás buscando solamente los WAR, entonces te va a salir no database y también te va a salir performing manual recovery, ¿no? Porque tú le estás diciendo desde 5 para, ¿no? O sea, desde acá para allá, desde acá para allá. Te está salteando el mensaje WAR, 2 puntos, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, acá también se puede usar string, ¿no? Te da la habilidad para manipular los archivos complejos con unas expresiones muy pequeñas, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, ¿no? El read online y el lines, ambos pueden venir en el examen, ¿ya? ¿Ok? Así que hay que ver que podemos usar cualquiera de los dos. Bueno, esta es una tabla ya comparativa de lo que era el Java IO versus el NIO 2, ¿ok? Como pueden ver ustedes, estos son
las cosas similares entre ambos, en ambos paquetes, el antiguo y el nuevo. Ok, chicos. Con eso estaríamos terminando NIO 2, ¿ya? Vamos a hacer una pausa ya de unos 5 minutos para tomar algo y regresamos para ver ya JDBC, ¿ok? Una pausa, voy a dejar de grabar. Ok, entonces en JDBC, para aplicaciones de base de datos con JDBC, conectarnos a una base de datos usando JDBC URLs y Driver Manager, usar Prepare Statement para ejecutar operaciones CRUD, usar Prepare Statement con Label Statement API para ejecutar operaciones de base de datos. Libros recomendados, Equal for Dummies, novena edición de Allen G. Taylor, desde la editorial Wiley, 2018, o Practical Database Programming con Java de Jim Bay, ya Wiley también y Express 2011. ¿Ok? Libros que pueden ver. Entonces, cuando tú estás introduciendo al tema de base de datos, tienes que ver el tema de base de datos relacionales, que son bases de datos que tienen tablas, filas y columnas, el famoso ya JDC que se llama Java Database Connectivity Language, tienes el famoso ya Persistent API, que trabaja con el concepto de Object Relational Mapping o RM, tienes el concepto de Structure Query Language, SQL, y el de no SQL, que puede ser basado en keyvalor, documentos, grafos. Este es muy, muy rico en implementaciones. Todos esos conceptos son los que se ven al día de hoy. Tú si lo ves en relacional vas a ver así, ¿no? Columnas que tienen primary key, columnas que tienen foreign key, correcto, filas, columnas, ¿ok? Tú puedes crear, leer, modificar, eliminar. Esa operación se puede traducir en lo que es un insert, un select, un update, un delete, ¿no? Miren acá, añade una nueva fila, recupera, data de la tabla, cambia cero o más filas en la tabla, porque puede ser que la update no funcione, elimina cero o más de la tabla. Para recordar un poco, tienes, acá están los insert, los selects, dado un ID, un update también, un select dado un ID, pero ya indicando qué columnas tú quieres, no solamente todas. O puedes decirle quiero hacer un count, un zoom, ¿no? Un count de todo y un zoom de una columna determinada. O puedes eliminar dado también un valor, ¿no? Esto es PLSQL que ya conocemos. Y Java lo resuelve de esta manera, ¿no? Crea unas interfaces. Ya dice, si tú vas a hacer un driver, tendrías que implementar driver, connection, prepare statement, label statement, result set. Entonces el que implementa tiene que crear, ¿no? MySQL driver, Postgres driver y crear cada una de las implementaciones. Si yo hubiera creado, por ejemplo, foo driver, foo connection, foo prepare statement, este sería mi implementación. Yo sería el proveedor de foo driver, ¿no? Esa sería la idea. Pero acá, como ven, 3, 4, 5 interfaces que definen para que ellos implementen sus drivers. Entonces, como ven, los conceptos importantes es driver, conexión, prepare statement, con label statement y un result set. ¿Ok? Y un result set. Entonces, acá, por ejemplo, no lo vamos a aplicar porque tendríamos que tener Derby, pero usted lo pueden probar con MySQL, con Postgres, como quieran, y se conecta a una base de datos. Obviamente el driver tendría que estar en tu path. Si tú lo trabajas con Maven, tendrías que ponerlo en tu archivo POM, ¿no? Para que se conecte y haga una sentencia preparada, como dice acá, prepare statement select, después un result set para ejecutar el query, y mientras haya datos, recurso string, ¿ya? Como pueden ver, se ha utilizado un try with resources. ¿Qué beneficio tiene ese? Que cierra todo en orden inverso. Primero el result set, después el prepare statement, después el connection, ¿no? Y no deja nada sombrío, ¿no es cierto? No deja nada ahí sin cerrar. Ahora, para conectarte tienes que saber leer estos URLs, el protocolo, el subprotocolo, que es generalmente el nombre del producto o vendor, Postgres, MySQL, ¿no? Separado por 2 puntos. Después viene // y viene el subnombre, ¿no? El servidor, el puerto y el nombre de la base de datos. Esto es muy común, ¿ya? Cambia según el manejador, el driver. Entonces acá tienes de Postgres, acá tienes de Oracle, Team, MySQL indicando incluso por ahí alguna propiedad adicional, ¿no? Entonces, tú tienes que darte cuenta cuáles están bien hechos y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, podrías darte cuenta que por aquí hay algo malo,
aquí hay punto y coma, eso no está bien. Entonces hay que saber cuándo está correcto y cuándo no está correcto. ¿Ok? Eso sí te van a preguntar. ¿Cómo tienes una conexión? Una vez que tienes el driver en tu ClassPad, puedes decirle qué conexión a tal URL y imprime los datos de la conexión. ¿Ya? Si hay problemas, te va a decir, no encuentro el driver para Derby Su en tal sitio. ¿Eh? Ese sería el error que te daría. Tú, si quieres probarlo, puedes correr Derby. Derby es una base de datos para desarrollo, ¿no? Y interesante porque toma el tamaño del disco, máximo casi todo, lo que pueda. O sea, él va creciendo conforme le vas metiendo datos, ¿ya? Pero para producción no se recomienda, ¿no? Pero se puede correr el Derby Jar y te conectas, ¿no? Con este código, ¿eh? Y ya tienes una conexión a una base de datos Derby. Si no tuvieras el driver, por eso te va a salir este error, ¿ya? Eso es importante. Acá, por ejemplo, dice, ¿ve? Me voy a conectar externa, dice, es otro tipo, ¿no? Arroja SQL exception, pero acá ya le estoy dando una base de datos que está en mi máquina, mi usuario y mi clave, ¿no? Y él me devolverá un connection, ¿ya? Esa es la forma en la que se ha trabajado cuando tú manualmente configuras esto, por eso que es bueno recordarlo, ¿no? Tú también puedes usar class for name, pero esto es muy antiguo. Yo recuerdo haber visto este código, haber hecho esto, porque esto era la forma en la que se hacía en antaño. Ahora ya no se usa eso, sino esto, o si no se usan frameworks donde ya el data source, todo eso está embebido, ¿no? Y solamente se modifican las propiedades, ¿no? Como Spring Boot, por ejemplo. Entonces acá le estás diciendo, class for name, cárgame el driver, con eso voy a cargar la conexión y el usuario y la clave. Es otra forma, usando class for name. Después tenemos el prepare statement. Acuérdense que eso viene de statement. Podemos tener prepare statement y callable statement. ¿Ya? Son los tipos que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, en el caso de los dos, como pueden ver ustedes, uno es, yo voy a crear un prepare statement. Para eso necesito previamente una conexión. ¿Ya? Y voy a hacer un select de frente de un query. Ahora, lo que nos dicen ahí, no lo asignes a un var, ¿ya? Eso no te va a compilar, ¿ya? Eso no te va a compilar. Entonces, esto sí es bueno saberlo, ¿ya? Esto sí es bueno saberlo, ¿ya? ¿Ok? Porque el primer statement lo que hace es representa una sentencia SQL que tú deseas ejecutar usando el conexión, ¿ya? Pero no ejecuta el query todavía, ¿ok? Solamente declara que deseas ejecutar una conexión, ¿ya? Y, y tienes que pasarle una sentencia SQL cuando crees el objeto, ¿ya? Ahora, lo curioso, como ven, que el var no compila, ¿ya? ¿Ok? Porque sí hemos usado var dentro de un try with resources, pero aquí no funciona, ¿ya? Eh, porque ahí, no, pero disculpen. Eh, lo que pasa es que el problema aquí es que no le estamos dando el SQL, no es por el var, disculpen. No, ya me había dado cuenta, ya no me había dado cuenta. Y decía, ¿por qué? No, el var sí se puede usar aquí, pero no hay sentencia SQL. Eso es lo que está mal, ¿ya? Eso es lo que está mal. Ya, entonces, una vez que tienes el prepare statement, que es la intención que quieres hacer, tú le puedes decir, ¿no? Yo quiero insertar, yo quiero actualizar, yo quiero eliminar. Entonces tú, por ejemplo, acá dices, ¿no? Crea mi primer statement con insert, ejecútalo. Ojo que el ejecutar update se puede usar para insert, update y delete, ¿ya? Para todos. Por ejemplo, acá, miren, acá hay otro que dice para el update, ¿eh? Acá hay otro para el delete. Pero para todos es ejecutar update, ¿ya? Para los tres, ¿ya? No hay distinción, ¿ya? Y si tú quieres leer los datos, más bien tú usas un prepare statement, pero lo recibes en un result set llamando al ejecutar query, ¿ya? Ese sería para el caso de consultas, ¿ya? Y si tú quieres ejecutar
un prepare statement. Ese es un tercer método también. Así como acá ha dicho, quiero preparar un statement, ejecutar query, también hay un execute, ¿ya? Y si result set, entonces, ¿no? Get result set o, como ves acá dice, cuántos days, ¿no? Day count, ejecuta un day. Entonces acá lo que estamos viendo es que este ejecutar me sirve tanto para un query como me sirve para un day, ¿ya? Me va a retornar un booleano si es que hay result set, por eso que acá lo ponemos en un if, ¿eh? ¿Ya? Para poder llamar al método apropiado, porque si es result set, tú llamas al que es result set, pero si esto es un day, tú tienes que entrar acá y llamar day count, ¿ya? Este método no me gusta mucho, pero bueno, existe, ¿no? Porque te puede llevar a la confusión, ¿no? Y existe, ¿ya? Y así sabes el número de filas modificadas, por ejemplo, si aplicas un day. Acá también vemos otro ejemplo, ¿no? Miren, select the names, dame la conexión, prepare statement y ejecutar, ¿ya? ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Es que estamos haciendo es ejecutar day para un select, cuando esto debería ser un day insert o delete. El ejecutar day no lo apliques para queries, aplícalo para days, insert y delete. Acá deberías haber aplicado execute query, ¿no es cierto? Entonces, eso también puede ser un distractorio en el examen, ¿ya? Tengan cuidado, no vayan a mezclar las cosas, ¿ya? Y vamos a ver que acá hay un resumen, ¿ya? Ejecutar para insert, delete, select y update, sí. Ejecutar query, no, 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 sí para select. Ejecutar update, sí, 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 no. Miren, ahí está la diferencia. Los tipos que devuelve, uno retorna booleano, true, false, el otro un result set, las filas y columnas retornadas, el otro ninguna de las anteriores. Ejecutar update, tipo retorno entero, que es retornar por ser ninguna. El otro sí te dice el número de filas añadidas, cambiadas o eliminadas. ¿Ok? Ok, chicos. Un ratito. Vamos, un ratito, chicos, una pausita, por favor. Voy a atender una llamadita nada más y volvemos. ¿Ya? Voy a pausar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tú puedes insertar. Insertar, ¿ya? Y hay que tener cuidado con los parámetros. Ahí si te das cuenta, le estás pasando los parámetros en duro y directo. Solamente recibes la sentencia SQL y ejecutar. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que yo le puedo pasar lo que yo quiera, porque tú estás esperando un string así, ¿no? Yo puedo pasarle acá cosas indebidas, ¿no? Entonces, por eso que lo mejor que se puede hacer es decirle, yo sé que me vas a pasar algo, ¿ya? Y eso es algo que me vas a pasar, como ven acá, los voy a declarar. Prepárame la sentencia, pero dime que el primero es un entero, el segundo es entero y el tercero es de tipo string. Y los voy a recibir y los voy a reemplazar en el orden en el que va, ¿no? Acaba el 1, acaba el 2, acaba el 3, ¿no? Pero como ven ustedes, el 1 es key, el 2 es tie y el 3 es name, ¿no? Y esto es mucho mejor para evitar ese famoso SQL injection que habla la gente de seguridad, ¿no? Porque yo acá defino qué tipo, qué es lo que va a venir y no me pongan cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, es más, te va a dar error si alguno de los parámetros no lo pasas, porque digamos, le pasas el 1 y pasas el 2, ¿y qué pasó con el 3? Y él te va a decir, a la hora de correr, hay una sección SQL porque no me estás dando el valor, ¿ya? El valor, ¿ok? ¿Ok? Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, ojo, que no hay solamente sec-in, hay sec-boolean, sec-double, sec-long, sec-object, sec-string, ¿ya? O sea, es rico en métodos de prepare statement para los distintos tipos de datos según el manejo. Los manejadores son varios, ¿no? Después tenemos acá, ¿ven? En este caso es object, que va a pasar el key, el tie, el name, ¿no? Y habría que tener cuidado porque, ok, ya lo estás tratando como objeto, pero a la hora de correrlo te va a decir que hay un problema, ¿no? Si es que le pasas un tipo incorrecto, ¿no?
que él no lo va a poder manejar, ¿ya? Ok, ok. Pero, perdón, un ratito, déjeme ver. Acá esto no es que esté mal, siempre y cuando yo pase los tipos adecuados, ¿no? Porque él va a ser el autoboxing, ¿se acuerdan lo que aprendimos? Ya, pero, ya, el problema acá es distinto. Yo mientras le pase lo correcto, él va a funcionar, a pesar que le pase ese object y ejecutar un AD porque esto es un insert, ¿no? Pero aquí está el problema. ¿Qué hace esto acá? Si el prepare statement está aquí, ¿ya? El problema está aquí. Nosotros el SQL lo pasamos cuando se crea el objeto prepare statement, no acá, ¿ya? Ese es el error aquí, ¿ya? Yo pensé que era lo mismo, pero no. Mirando bien ya me di cuenta, no, este es secure day, este es secure day, pero esto no existe, ¿no? ¿Cómo le vas a pasar el SQL ahí? Eso no. Ahora, si tú vas a aplicar un insert varias veces, como ves acá, ¿eh? Ejecuta, ¿no? Está haciendo varias veces, ¿ya? Para meter Esther y después Elías, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, ¿no? 1, 20, 2, 1, string Esther, 1, 21, ya, ya lo recuerda. Si se dan cuenta, ya, a eso voy, miren. Es tan inteligente que descubre que en el primero, que es cuando metes Esther, pasas 1, 20, 2, 1, 3 Esther. Pero acá dice 1 es 21, está bien, correcto. El 3 es Elías, pero el 2 ya no, pues, porque el 2 lo va a recordar. ¿Ya? Eso es lo bueno de esta parte, ¿no? Él recuerda qué argumento le va a pasar. Ahora, esto es porque estás insertando dos. ¿Qué pasa cuando tienes muchas cosas que insertar? Ahí tú tendrías que usar bash. Ya tú tienes, de repente, eh, que registrar 1000 registros. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces en una simple llamada? ¿Ya? Miren, tú le dices, yo voy a preparar la sentencia, ¿ya? Todos los parámetros habidos y por haber, y cuando recorra, voy agregándoles un bash, y después lo ejecuto el bash, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con esto, el bash y añadir bash y ejecutar bash, él va a poder meter todos los registros de un solo golpe, ¿no? O sea, es más optimizado cuando tienes que hacer más operaciones así. Ahora, la buena noticia es que no viene en el examen ni add bash ni ejecutar bash, solamente se lo estamos explicando porque es un tema de cultura general. ¿Ya? Un ratito, chicos. Esto es bueno porque es exclusivo para queries. ¿Ya? Exclusivo para queries. Con eso vamos a poder ejecutar la sentencia. Por ejemplo, acá le estamos diciendo que lo guarde en un map, EID y string, ¿ven? De exhibits, en un hasmap. Ejecuta el query mientras haya y puedes sacar el ID y puedes sacar el name y lo vas metiendo después a este que va a ser la colección que va a guardar el resultado, que es un hasmap, ¿ya? Y finalmente lo puedes imprimir para ver esto, ¿no? Eso es para leer a partir de un result set. Aquí, como puedes ver, el next nos avisa si ya no hay más filas para darnos cuenta que ya llegó a su límite. Por eso viene el result set next. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. No, es el mismo. Sí, sí, es el mismo. ¿No? Integer string, sí, es el mismo, pero más grande. ¿No? Ahora vamos a ver si hay una diferencia. Trae prepare statement. Prepare statement, SQL result set, ejecutar query. Ok. Ya, pero el result set, ejecutar query. Ok, ok. Mientras result set. Claro, en esta línea de acá, aquí, que es la del try with resources, ahí se va a cerrar todo, ¿no? El result set, el prepare statement, la conexión, todo. Acá tenemos un count, ¿no? Ejecutas el query y si hay resultados, obtienes ese valor e imprimes el resultado, ¿no? Esta es una forma de
hacer un count. Este es count, pero, a ver, la diferencia acá, count de exhibit. As count, ¿no? Acá es count y acá es as count. Por eso lo saca con el nombre count, ¿no? Que está aquí. ¿Ya? Esa es la diferencia. El alias que le ha puesto. Aquí, total, ya, bueno. No te va a decir que no la encuentra. Si le pones total no lo va a encontrar. Ese va a ser un error. ¿Ya? Claro, si tú tratas de sacar algo que no está, pues te va a dar excepción. Ya, esto sí, sí es deducible. Y un count, ya, llamamos, preparamos, ejecutamos query. Y acá dice SQL exception. A ver, déjeme un ratito ver. Ahí, todo hasta ahí estamos bien. El tema es este de acá. Una back column ya lo vimos ya. Una back column ya lo vimos, ¿no? A ver, a ver. Claro, lo que pasa es que el result set, no hemos llamado un result set next. Ya, sí es necesario llamar al result set next como aquí. Ya, para que pueda leer. Eh, ya, tiene que apuntar a una posición válida porque si no va a haber problemas. Ya, y eso es lo que va a dar problemas ahí. Si hay una posición inválida o no se llama un result set, next va a dar problemas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hace llamar a get 1? ¿No? Entonces, todo eso está mal y porque no hay result set next. En cambio, acá también, ¿cuál es el problema aquí? Que sí llamó el result set, ¿ya? Pero el índice comienza en 1. ¿No? El índice comienza en 1. No hay columna 0. ¿Ya? Sí, eso está bien, pero acá no hay result set next. Y aquí no hay columna 0. ¿Ya? Ahí tener cuidado. Ese error también. Y una columna inválida, peor todavía. Back column no existe. Entonces, esos son errores. Entonces, estos son los métodos para resolver, ¿no? Get boolean, get double, get king, get long, get out, get string y los tipos de retorno. ¿Ok? A ver, un ratito vamos a ver este cuadro. No, chequeen este código, miren. ¿Qué opinan de este código? ¿Qué va a imprimir? Entonces, recuerden lo que estamos viendo aquí. Línea 21 y 22, primero lo hago con Object, ¿ya? Lo hacemos con Object. Hacemos un instant off antes de hacer el casting y para hacer el unboxing a entero primitivo. O en el segundo caso para hacerlo a string, ¿ya? Generalmente no usamos getObject, usamos getIn, el tipo, porque conocemos la columna, pero es bueno que sepan que sí se puede usar esto para el examen. ¿Ya? Después tenemos el ejecutar bin variables. Miren, select de donde name es tanto. Y acá le dices, ¿no? Ese de ahí es Zebra. Entonces, al ejecutar query, yo quiero el ID. Imprímeme el ID. ¿Ya? Entonces, le estás reemplazando por tu ID. ¿Ok? Ok. Entonces, vean su ratito este cuadro de co-label statement y me dicen, eh, acá el co-label statement es para store procedures, por ejemplo. Hay unos que retornan todas las filas, pero, ¿no? Por ejemplo, dice, retornan todas las filas que comienzan con E, ¿no? Otra que comienza, un nombre que comienza con un parámetro específico, otro que retorna el número 42 y otro que retorna la multiplicación de dos números, ¿no? Entonces son, el co-label statement usted lo van a usar para llamar store procedures. Si no hay parámetros, pues así nomás, ¿no? Ejecutar query y porque te va a devolver una lista, ¿no? Te va a devolver valores y lo vas a poder recorrer, ¿ya? Y dependiendo del tercero, por ejemplo, parece que el tercero es el parámetro de salida, ¿ya?
el que te va a valer la respuesta, ¿no? ¿Ok? Acá dices, en cambio, te voy a mandar una letra, ¿no? Le dices sí. Y también sacas donde internamente estás devolviendo el valor, ¿ya? Todo depende de cómo está declarado ese store. En este caso estamos viendo que es el tercer parámetro. Acá tú le dices que este es el parámetro de salida. Entonces registras de qué tipo es, lo ejecutas y sacas ese con el nombre que le hayan puesto. En este caso es num. Y si es entrada y salida, tienes que registrar los dos, lo ejecutas y dices, voy a sacar num, ¿no? Pero estás declarando tanto la entrada y la salida. ¿Ok? Y finalmente, como podemos ver, se puede usar para entrada, para salida, se puede establecer un parámetro, en el caso de in sí, en caso de in out sí, no en el caso de out. Puedes llamar a registrar a parámetro en los dos últimos casos y puede incluir ya signo de interrogación solo en los últimos dos casos. Esto ya es para crear recursos de base de datos, ¿no? Te conectas, un CL, driver connection, prepare statement, ejecutar query, puedo conectarme. Ah, ya, esto es haciéndolo todo por fuera, ¿no? Por fuera. Ay, caramba, perdón, ¿no? Así que, como pueden ver, un ratito, acá tienen que tener cuidado porque, no, ¿cuál creando? Cerrando, más bien. Acá todos los han creado fuera y acá se van a asegurar de conectarte, pero ¿qué pasa si alguno de acá falla? Se queda todo de forma inestable, ¿no? Porque recuerda que si tú cierras un connection, se cierra el prepare statement y de ahí el result set, pero cerrando un prepare statement, cierra el result set, ¿ya? Entonces hay que cerrar los recursos en orden correcto, por eso ten cuidado mucho de hacerlo fuera, porque eso puede traer un result leak, ¿no? Lo mejor es hacerlo todo acá, en el try with resources, ¿ya? Aquí es donde tú debes hacer. Y acá hay un ejemplo simple de un query, un count, ¿no? Pero ahí donde se debe hacer, ¿ya? Y también hay que lidiar con las excepciones. Si hubiera un problema, hay que saber, ¿y qué pasó? ¿Qué mensaje es? ¿Qué estado? ¿Qué código? Para saber qué problema nos ha dado, ¿ya? Bueno, no es muy largo el capítulo, como te dando cuenta, pero yo creo que hasta ahí estamos bien. Nos queda el capítulo de seguridad, que amerita una siguiente clase, ¿ya, chicos? Para que lo veamos con paciencia. Esos ejercicios, esos material que les voy a compartir y el video, revísenlo bien, ¿ok? Para que puedan responder lo de JDBC, que no es muy complicado como han visto. Revísenlo bien, son unas tablitas que aprender, recordar lo que de repente ya saben con JDBC y nos vemos la próxima clase el miércoles para terminar con seguridad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos, les comparto el video y nos vemos el miércoles a la misma hora, 9:30. Un abrazo.